CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 777, El prejuicio y sus consecuencias. Para iniciar escuchemos Santiago capítulo 3, versículos 5 al 12. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Doctor, pues iniciamos con este programa, una serie, creo yo, muy interesante y necesaria sobre el tema del prejuicio. Queremos agradecer primero que nada a June Hunt y todo su equipo de Esperanza para el Corazón por las aportaciones que nos han hecho llegar para tener una guía y una pauta y una buena dosis de Biblia para nutrir estos programas de la Palabra de Dios. Y por otro lado, también queremos agradecer a toda la gente que amablemente se ha puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Gracias por el tiempo y recibimos con mucho gusto, con mucha alegría siempre noticias de ustedes. Doctor, pues entrando ya en materia, hablamos acerca del prejuicio y June Hunt nos hace ver que el prejuicio está muy ligado con el tema del orgullo. Sí, cómo no. Y el orgullo no es otra cosa sino el sentirnos superiores a otros. Y eso es lo que nos lleva, podríamos decir que la raíz del prejuicio está en el orgullo humano, en el orgullo del ser humano. Una frase a destacarse de Mackenzie es esta: muchas personas diseñan la religión para amoldarla a sus prejuicios. Esto es muy interesante que lo diga Mackenzie, porque siendo maestro de Biblia y tratar de discipular a otras personas, ahorita tengo a un discípulo que me hace preguntas para ver dónde está mi posición. Uh-huh. Y le digo, mira, yo no te voy a contestar con lo que yo creo o con mi teología, entre comillas, te voy a contestar con la palabra de Dios. Y mira lo que dice tal versículo, tal pasaje, y tú llegas a tus conclusiones. Uh-huh. Pero muy fácilmente podemos nosotros decir, así es, así es. Dios, Cristo ya va a venir hoy, prepárate. ¿Y cuánta gente han sido engañadas por esa doctrina escatológica de que ya Cristo viene? Claro. Y que vendan sus cosas y que vendan todo y se vayan al monte a esperar al Señor. Sí. Hemos visto varias experiencias muy dolorosas en muchas familias que se han dejado llevar por esos prejuicios, vamos a llamarle de esa manera. Esa y cualquier otra cantidad de doctrinas también. Así es, por decir una, sí es cierto. Propiamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos acerca del prejuicio? Bueno, la palabra en sí viene del término del latín praejudicium, que significa juzgar antes de, o sea, prae, es antes, judicium es juicio. Así es. O sea, no tenemos las bases suficientes para hacer un juicio.
Entonces, al hacer el juicio, pues estamos haciéndolo mal, porque no tenemos la suficiente conocimiento de la persona o del asunto del cual estamos tratando. Debemos de entender entonces que el prejuicio es una opinión preconcebida y muchas de las veces desfavorable que se forma, como dice usted, sin el conocimiento suficiente y sin una base justa. Sin tener bases. Pero también, fíjate, es una actitud. Es una actitud de las personas y es una actitud irracional, basada en una generalización y que está dirigida hacia un individuo o hacia un grupo o hacia una raza. Sí, así es. El prejuicio, hay quienes lo entienden como el hijo ilegítimo de la ignorancia o de la arrogancia. Fíjate qué interesante. Ignorancia está empatado con la arrogancia. Sí, sí. ¿De dónde te crees? Pues si no tienes bases, si no tienes conocimientos. Pero ahí está, y si te fijas, todos estos son sinónimos del orgullo. La arrogancia es sinónimo del orgullo. Definitivo, sí. El prejuicio es una predisposición mental que muchas veces, doctor, proviene de la cultura en la que se toma una decisión sin haber realmente pensado. Y también es una ceguera mental, parcial, que impide ver los hechos de una situación dada. O sea, hay un velo que no nos deja ver todo el cuadro, nada más vemos una orillita y entonces por eso poquitito que vemos ya estamos haciendo un juicio. Nos topamos con la realidad de que el prejuicio es una pared psicológica con la que muchas amistades que algún momento fueron saludables quedan truncadas, quedan afectadas. Se pierden. Así es. Vea lo que dice Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Ahí está. Está muy claro. Ahora, ¿cuáles serían algunos sinónimos, Edgar, que podríamos usar para hablar del prejuicio? Algunas cosas que vale la pena nos ayudaría. Mencionar, por ejemplo, el concepto de intolerancia, que son esas actitudes o acciones fanáticas muchas de las veces dirigidas hacia alguien o hacia algo que difiere de nuestra propia opinión. Y cómo, y mira, yo he visto personas que hasta se enojan. Uy, sí, claro. La ira viene porque se les ha comprobado que no están bien. Sí. Entonces hacen todo lo posible para justificarse. Estamos escuchando El Prejuicio y sus consecuencias. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues continuamos, pero queremos recordar antes que otra cosa a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Búsquenlo como El Prejuicio y sus consecuencias. Y escribiendo ahí en el motor de búsqueda del sitio la palabra prejuicio van a encontrar aproximadamente 10 programas sobre esta misma temática. Y va a ser muy rico, son programas muy ligeros, son programas en donde tratamos de ser dinámicos. Y muy bíblicos. Tienen una duración de 15 minutos, lo pueden utilizar inclusive en el trabajo. Escucharlo y después discutirlo con el equipo de trabajo vale mucho la pena. Bien, doctor. Decíamos que algunos de los sinónimos de prejuicio son, por un lado, intolerancia, que son esas actitudes o acciones deliberadamente fanáticas dirigidas hacia alguien o hacia algo que difiere de nuestra propia opinión. Y otra de las palabras que puede enseñarnos, ilustrarnos acerca de lo que es el prejuicio y que nos es también un sinónimo, es la palabra discriminación. Fíjate, esta es una actitud prejuiciosa que se expresa en acciones o trato desfavorable dirigido hacia una clase específica de personas.
Esa es la palabra discriminación. ¿Y qué nos dice Santiago 2:4? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y yo te decía hace unos momentos que el enojo, el odio son emociones que se prestan cuando te contradicen. O sea, ¿sobre qué basas tú lo que estás diciendo? Porque no lo ven como prejuicio, lo ven como un hecho, lo ven como que ellos están bien. Y al demostrarles que no están bien, entonces viene esa reacción de enojo, de odio, de rechazo, y que se presta a confusión. El enojo es una respuesta a un comportamiento, mientras, fíjese que el odio es una reacción contra las personas. Fíjate qué interesante, ¿eh? Sí. Ahora, a ver, repite eso, porque es importante que nuestro radio escuchas entiendan la diferencia entre el enojo y el odio. El enojo decíamos que es la respuesta a un comportamiento, mientras que el odio es una reacción en contra de las personas. Y el prejuicio es una forma de odio que se concentra en la persona y no en el comportamiento de un individuo. Fíjate qué interesante. Ahora, es importante hacer notar lo siguiente. El odio que se manifiesta en prejuicio, por un lado, no se basa en lo que hace la persona, sino en lo que es la persona. Fíjate qué importante. No es lo que hace, sino en lo que es la persona como miembro de una clase o de un grupo en particular. Lo descalifican simple y sencillamente porque viene de tal lugar. Le ocurrió al propio Señor Jesús cuando este joven, si no mal recuerdo, Natanael, al enterarse de que aquel que están pensando que es el Mesías viene de Nazaret, y él dice, bueno, ¿y de Nazaret acaso puede salir algo bueno? Sí. Y así nos descalificamos. Es cierto. En un mismo país, de región a región, la gente se descalifica. Dentro de una misma ciudad, de colonia a colonia, dentro de la misma colonia, sucede lo mismo. Así es. Y mira el prejuicio hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Lo mataron. No soportaron que Él les demostrara a los fariseos y a los publicanos que estaban mal. Sí. Y Él les dio un mensaje ahí, les dijo hipócrita, les dijo sepulcros blanqueados. ¿Quién no les dijo? Allá en Mateo 23 están esas expresiones tan directas y tan fuertes, duras. Claro. Y eso no lo soportaron estos señores. Al principio del programa, doctor, escuchábamos Santiago capítulo 3, y yo creo que es una palabra que nos debe de abrir mucho los ojos sobre esta temática. Sí, porque habla de la lengua. Así es. Que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y lo estamos viendo ahorita. Sí, puede quemazones. Una palabra. Una palabra puede lastimar, como puede edificar, desde luego. Sí, claro. Pero una palabra puede dejar señalado a nuestros hijos. Si yo le digo a mi hijo no sea burro, y lo decimos, sale de nuestra boca cuando nuestro hijo está en cuarto, quinto, sexto año, lo estoy marcando, lo estoy quizás arruinando para toda la vida. Inclusive, a veces ni siquiera con palabras, aún con actitudes. Le preguntaban a una mamá que tenía muchos problemas con un hijo, y ella decía, es que amo muchísimo a mi hijo, pero no sé, no nos llevamos. Le pregunta el psicólogo, señora, ¿y ese hijo con el que usted tiene problemas, a quién le recuerda? Dice, igualito a mi suegro. El prejuicio, aún dentro de la familia, viene a ser un obstáculo en las relaciones. Y con nuestra boca podemos bendecir como podemos maldecir. Y yo pongo delante de nuestro auditorio que usemos nuestra boca para bendecir. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.